Hola, buenos días. Nos encontramos aquí con Alejandra Ibarra. Es una periodista, una autora y directora ejecutiva de Defensores de la Democracia. Es un proyecto desde 2018. Su trabajo está focalizado en defender y visibilizar la violencia que experimentan los periodistas aquí en México. Y pues su último libro ahorita, por eso la tenemos aquí en la Feria del Libro, Causa de Muerte, Cuestionar al Poder, Acoso y Asesinato de Periodistas en México, un tema con mucha relevancia y más en este país tan violento. Muchas gracias por estar aquí. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por el espacio y por el interés en mi libro. Me gustó mucho la cita de al buen periodismo le hace falta sociedad que lo acompañe. ¿Por qué la sociedad entonces le sigue dando la espalda a los periodistas de su país? Sí, es una cita muy impactante de Javier Valdés, ¿no? Yo también creo que es muy buena y creo que habla mucho del abandono a veces que tiene el periodismo, sobre todo el periodismo en riesgo de una sociedad que lo percibe como ajeno, ¿no? Dice, bueno, pues de repente hay explicaciones fáciles, ¿no? Pues los mataron por algo, o en algo estaban metidos, o no eran periodistas porque era taxista, ¿no? Entonces de repente creo que cuando no hay ese respaldo o ese involucramiento de la sociedad, más difícil es que se resuelvan los casos, que entendamos por qué es peligroso, que entendamos cómo nos afecta como sociedades democráticas la ausencia de los periodistas, etcétera. Pero yo creo que va mucho a eso, ¿no? A decir como ciudadanos, y un poco la invitación con el libro también es decir, invitarlos a ver cuál es el periodismo que está en riesgo, que es ese periodismo que nos está informando todos los días, pero también involucrando en las cosas que suceden en nuestras comunidades constantemente, y para sentirlo un poco más cercano a nosotros y decir, si no es ese periodista de investigación que está haciendo la investigación súper complicada del crimen organizado, sino que es el periodista que me está informando a mí del agua de mi colonia, quizás como sociedad nos sea más difícil ignorarlo e ignorar estos temas diciendo es algo que me está afectando a mí todo el tiempo. Tú mencionas que pues, como periodista te puedes ahorrar detalles, pero no puedes mentir. ¿Cómo un periodista se mantiene así de limpio, de jugar limpio y con tanta ética, mientras ni el sistema ni la sociedad los está respaldando? ¿Qué es lo que te motiva a seguir jugando bien? Qué bonita pregunta, y es algo que a mí sí me es muy importante. Hace poquito hice un entrenamiento de periodismo y trauma, y pues la persona que estaba dándonos la explicación nos hablaba del moral injury, ¿no? Como de la herida moral que a veces sucede. Y decía que la herida moral sucede cuando tú, estando en tu profesión o en tu campo o en las cosas en las que tú crees, ves como alguien viola algo con respecto a esos códigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ves a un colega siendo un periodista corrupto, o ves pues a alguien como rompiendo estos códigos éticos en los que tú estás ciñéndote, ¿no? Y cómo el presenciar o el vivir o el experimentar esta herida moral hace que te desmotives. Y yo creo que a pesar de que las circunstancias o los contextos o nuestros ambientes quizás no tengan estos estándares, o se les haga fácil o diga, bueno, pues qué tanto es tantito o qué sé yo, el hecho de nosotros sostener esos principios éticos y sostener el que hacer bien nuestra profesión y nuestro oficio, creo que no solo nos mantiene seguros, creo que es un nivel de protección, sino también creo que es una práctica que nos mantiene motivados y que no hace que perdamos la brújula de por qué hacemos esto y cuál es el propósito de hacer periodismo. Entonces creo que es bien importante mantener eso firme, y por ahí es donde yo me trato de asir a eso.